reducir lo que pueda ser el costo de la energía eléctrica, crear las condiciones internas del país para que precisamente podamos nosotros exportar y competir. Porque nosotros, como país, debemos darle ayuda al pueblo haitiano. Ahora, no nos pueden cargar la situación del pueblo haitiano a nosotros. La comunidad económica internacional tiene que ayudar. Tenemos que, como Estado, dar esa garantía, esa seguridad. Pero yo creo en esa política de desarme, pero promovida por el mismo Estado. Acompáñanos en Memorias del Voto, un viaje por la democracia dominicana. De nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por sumarse, por acompañarnos en esta mañana en el conocimiento de las propuestas del candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, ingeniero Eduardo Estrella. Y a propósito, vamos a darle la bienvenida, también se han sumado aquí otros dirigentes del Partido Reformista, el doctor Víctor Gómez Vergés y el ingeniero Federico Antún, especialmente esos dos dirigentes. Hay muchos otros que han estado llegando. Le agradecemos la compañía aquí al candidato presidencial reformista, a don Eduardo Estrella. Ingeniero, definitivamente estamos entrando en un periodo en que las relaciones internacionales tienen nuevas expresiones. La globalización, sin duda, y los procesos de integración favorecen a los países grandes, a los países desarrollados, que por demás mantienen subsidios a sus productores y no quieren que entonces los países pobres subsidien, porque ellos condicionan el financiamiento a la eliminación de subsidios, protegen y mantienen el proteccionismo a sus productores y a sus exportaciones, cuando tienen que prohibir importaciones porque no le convienen a los intereses de sus productores internos, proceden a ello, pero quieren que nosotros abramos todas nuestras fronteras a sus productos, excepto, y dicen que la globalización y la universalización debe estar abierta a todas las mercancías, pero hay una mercancía que ella no abre la frontera, que es a lo que nosotros exportamos mucho, que es mano de obra. Eso no obliga a los países pobres a una nueva concepción de las relaciones internacionales, a una defensa de esos derechos, porque esa globalización puede aplastarnos a todos los pequeños en el mundo. Yo creo que sí, que cada vez más debe haber la integración del grupo de países, como eso del área del Caribe, con Centroamérica, del grupo de América Latina, de que nos unamos como país, pero también, y sería ya más tema del aspecto luego económico, nosotros tenemos que empezar la competencia y la competitividad internamente en el país, creando las condiciones para eso. Porque nosotros, aparte de lo que puede ser los subsidios que ellos dan fuera, nosotros no podemos aquí entonces penalizar lo que son las exportaciones dominicanas. Ponerle, suponer, un impuesto a la exportación como se puso recientemente en el país. Yo creo que eso nos saca más de competencia. Nosotros tenemos que crear la condición y la competitividad primero dentro de nosotros. Reducir lo que pueda ser el costo de la energía eléctrica, crear las condiciones internas del país para que precisamente podamos nosotros exportar y competir. Por eso yo decía que no debemos nada más concentrarnos en lo que es un tratado con un país de libre comercio, sino qué condiciones vamos a crear nosotros para competir y qué sociedad de naciones vamos a hacer para poder pelear esos mercados en los niveles internacionales. Yo creo que en eso es la política que tiene que abocarse el país de una manera definitiva en los próximos años. No solo con el mercado americano, sino también tendremos de frente el mercado europeo, la Comunidad Económica Europea. Ingeniero, en lo que se refiere a las relaciones internacionales, el tema Haití es A1 para la República Dominicana. Tradicionalmente han existido grupos en la República Dominicana que asusan el anti-haitianismo y grupos en Haití que asusan el antidominicanismo, pero somos vecinos y lo seremos para siempre. Y hay una serie de temas que manejar en nuestras relaciones con Haití, como es la migración, como es la cooperación, como es la seguridad fronteriza. Y yo quisiera saber cuál es el planteamiento suyo de usted llegar a la presidencia de la República sobre las relaciones dominicanas con Haití. Sí, yo creo que cada vez más importante lo que es la relación con el hermano país de Haití, como tú dices, nuestro vecino, que lo tendremos de manera permanente.
Tenemos que manejarnos como dos naciones independientes, son dos culturas completamente independientes, pero tenemos que mantener una relación política y comercial. Yo creo que lo que tiene que definirse reglas de juego claras con Haití. En el aspecto comercial, soy partidario de zonas bien establecidas de comercio en la frontera dominicana. He sido partidario también de la instauración, como se hizo una empresa privada de Santiago, de empresas de zona franca en la frontera de República Dominicana. Yo creo que en todas esas medidas que ven a coadyuvar al mejoramiento de la frontera dominico-haitiana deben ser ayudar a conseguir proyectos con Europa que puedan venir en obras de desarrollo en la zona fronteriza del país. Pero en la parte migratoria yo creo que debemos mantener cada país el derecho de quien ingrese a su país. En Estados Unidos ingresan lo que quieren los americanos. No en siempre, España, no siempre. Bueno, pero de manera normal. En España, por la ley migratoria ingresan lo que los españoles permiten. Yo creo que tenemos que poner unas reglas de juego claras, el control migratorio y la participación. Inclusive yo he llegado más lejos, porque nosotros como país debemos darle ayuda al pueblo haitiano. Ahora, no nos pueden cargar la situación del pueblo haitiano a nosotros. La comunidad económica internacional tiene que ayudar. Pero yo he planteado la instalación de clínicas de maternidad del lado de Haití, de que se hagan del otro lado, donde inclusive médicos pasantes, que hay 1000 y pico de estudiantes haitianos que estudian carrera de medicina en la Universidad Dominicana, puedan ir a hacer su pasantía allá y se la acredite aquí y que den a luz para que no están llenando los hospitales dominicanos, pero además no teníamos problemas luego de la declaración de esos niños que nazcan porque van a ser declarados del lado de Haití. Yo creo que esas son medidas que no serían costosas, que podremos ayudar al problema precisamente de la salud, que es tan serio en la frontera, y de otras enfermedades, infectos contagiosos. Y siendo esas pequeñas clínicas allá, inclusive podría haber mucha ayuda internacional en equipamiento, en medicina. Yo creo que en la reconstrucción de Haití, cuando se vaya a hacer, debe haber una participación de competencia masiva de las empresas dominicanas. República Dominicana ya tiene una capacidad instalada en fábricas de cemento, en fábricas de bloc, en fábricas de varilla que puede exportar a buenos precios a Haití. Yo decía, ¿por qué no el Estado a todas esas empresas dominicanas que puedan ir a competir en Haití, reducirle un porcentaje del impuesto sobre la renta todos los años, para que de verdad sea como una especie de subsidio, puedan competir ante cualquier concurso internacional y puedan trabajar allá? Y eso nos desarrolla a nosotros más la productividad en el país. O sea, es una mejoría para Haití, pero es una mejoría para nosotros también y más generación de empleo. O sea, yo creo que somos vecinos que tenemos que convivir y vamos a seguir conviviendo mucho tiempo y por toda la vida, pero debe ser sobre reglas de juegos claras. Ramón Núñez. Ingeniero, usted ha hablado en diferentes ocasiones de la reducción del gasto corriente. Claro, ese es un tema económico, pero yo quiero conectar eso con la reforma del Estado, con la reforma administrativa del Estado y con cuestiones como la aplicación de la ley de servicio civil y carrera administrativa, el tamaño de las diferentes instituciones del Estado, el tamaño de la empleomanía del Estado dominicano. Precisamente, Ramón, ese es de los grandes problemas que tenemos en nuestro país hoy día. La nómina pública ha ido subiendo. ¿Qué carrera administrativa tú puedes aplicar con una nómina pública en crecimiento cada día? Acordémonos que en el año 2001 la nómina pública era de 20,000 millones de pesos y hubo un acuerdo con toda la sociedad civil de que se iba a congelar, y el año siguiente aumentó un 20% y este año ha aumentado otro 20% más. Llevamos un récord de un 20% anual la nómina pública aumentando. Entonces ese es el peor ingrediente para una buena aplicación de una ley de carrera administrativa. Yo creo que debíamos empezar por la erradicación de ese exceso de ayudantes civiles, por decir un ejemplo que tiene el país. ¿Qué carrera administrativa vamos a tener todos los días donde se estén nombrando ayudantes civiles día por día? Y entonces, ¿qué hay del magisterio? ¿Qué hay del profesor? ¿Qué hay de la enfermera? Mientras pasa eso, tú te encuentras que en los hospitales, los médicos dominicanos que tienen que hacer su pasantía, ahora mismo están pasando hasta 2 años
para que se le ponga una plaza donde pueden hacer su pasantía como médicos. Entonces yo creo que a eso tenemos que encauzarlo, para que el empleo en la República Dominicana sea en los verdaderos lugares que se necesiten. Por ahí tiene que empezar la carrera administrativa en la República Dominicana. Eso no es una cosa de palabra, es algo de hecho en este momento. Bien, el turno para la siguiente pregunta. Bueno, pues Radamés Gómez Pepín, director del Nacional. Ingeniero, no quisiera que usted interpretara la pregunta mía como que están buscando un titular para esta tarde. No es eso. No. Pero si llega, Pero bienvenido si sea, llega, ¿verdad? Radamés. Pues el titular lo tenemos ya, pero bueno. Hay este asunto. Aquí se ha hablado de la policía, de los intercambios de disparos, etcétera. Ok, muy malo eso. Y la delincuencia que tiene ametralladora, la delincuencia que se mete a la casa de quien sea y viola a la mujer. ¿Qué se va a hacer con esos muchachitos, que enfrenta a la policía a tiro? O sea, a veces me da a mí la impresión que se censura más a la policía que a los delincuentes. ¿Qué se va a hacer aquí? Por eso, cuando hablamos ahorita en una de las preguntas que yo contestaba, del respeto de la justicia, de los presos preventivos, de que se someta como debe ser, yo decía, pero con respeto y con orden. Porque el hecho de que se respeten los derechos humanos no es que vamos a estar en un estado aquí de delincuencia en el país y de que no va a haber autoridad y no va a haber gobierno. Yo creo que eso hay que establecerlo claro, esa parte de que hay barrios dominicanos que ya se dice que la policía no puede entrar y penetrar. Eso es penoso no para la policía, eso es penoso para la sociedad dominicana. Nosotros tenemos que tomar, hay países que tuvieron que tomar medidas como sociedad, medidas drásticas en eso, para controlar. Y ahí tenemos el caso de Brasil, cuando en Río de Janeiro se hablaba de que prácticamente habían zonas que no podían entrar la policía. Y eso ya estaba afectando todo lo que era el proceso económico, el turismo en ese país, por una delincuencia cada vez en crecimiento y creciendo. Eso es lo que creo que con el narcotráfico, con la delincuencia, tiene que tomarse medidas drásticas en la República Dominicana. Sí. En eso nosotros no seríamos de ninguna manera tolerantes, siempre dentro del respeto de los derechos públicos. Bueno, a propósito, sí, bueno, a propósito de que acaba de mencionar Brasil, precisamente en Brasil, en diciembre pasado, fue promulgada una ley de desarme a la población. Y precisamente aquí en República Dominicana, una tiene la impresión de que los dominicanos y dominicanas estamos sobrearmados. Aquí todo el mundo tiene una pistola, un revolvito, lo que sea. Y si usted sale por las calles de Santo Domingo, usted ve los letreros de los comercios vendiendo pistolas como si se tratara de víveres. Entonces, pues no sé, ingeniero, ¿cuál es su posición? ¿Usted cree que sería conveniente para la sociedad dominicana regular la tenencia de armas o una ley de desarme, como hicieron en Brasil y como en Puerto Rico se está actualmente debatiendo en la Cámara de Representantes? Es muy interesante, pero eso tiene que ir de la mano, Ana Mitilda, con la seguridad que el Estado le proporciona a la ciudadanía. Fíjate que Brasil primero tomó las medidas que había que tomar de seguridad. Entonces tú le tienes que llevar la confianza a la población, de primero, de que para poder preservarse, para poder estar vivo no necesita andar armado. Pero una sociedad que tú veías en días pasados, que el que iba al Cibao no podía transitar porque en Villa Altagracia le tiraban piedra en la noche. ¿Cómo tú le vas a pedir a esa persona que no se proteja si un comerciante con un arma? Pues tenemos que como Estado dar esa garantía, esa seguridad. Pero yo creo en esa política de desarme. Pero promovida por el mismo Estado, porque también mientras el Estado se vea que el dar el permiso de armas es una gran fuente de ingresos, entonces es una mala señal, porque hasta cierto punto se está en ese sentido promoviendo lo que es el uso de armas de fuego, porque se ve como un ingreso adicional para el Estado, y cada vez tú ves que se aumentó el impuesto, el permiso de armas tanto. Eso lo hecho no va a dejar de que se use armas, sino eso va a todo lo contrario, a hacerle mayor incentivo al Estado porque se ve que hay mayor recaudación. Yo creo que la recaudación del Estado no debe estar en los permisos de armas, debe regularse
de una manera drástica, porque la población no puede seguir armada en la República Dominicana. Yo creo que eso hay que ponerle un control, pero tenemos que actuar como país con responsabilidad y crearnos metas, es decir, en 4 o 5 años queremos llegar aquí. Y eso cumplirlo todos los partidos políticos y la sociedad civil. Cuchito. Ingeniero, ¿qué cree usted que es más peligroso en esta situación? ¿Las armas que ampara el Estado con los permisos o las que han entrado clandestinamente en los últimos 20 años a este país? No, lógicamente lo peor dentro del mal es las armas que están sin permiso y sin conocimiento. Porque lo primero que un país debía tener todas las armas que conozca. Por eso también a veces mientras tú más lo penalizas con un impuesto, más la gente entonces también no quiere sacarle permiso. Yo creo que en ese sentido uno debe promover que todo el mundo que la tenga su permiso para el Estado saber quién tiene arma y qué cantidad hay. Lo primero que tenemos que tener es un inventario como nación. O sea, esas armas ilegales, que lógicamente los sectores de mayor delincuencia en el país no tienen armas con permiso. El narcotráfico nunca va a tener armas con permiso. Entonces yo creo que nosotros debemos como país abocarnos a una política de ese desarme. Y como decía Radamés, aquí hay de esos sectores o el narcotráfico a veces que tienen armas más modernas que lo que puede tener la Policía Nacional y mayores sistemas de comunicación inclusive. Y entonces sobre eso hay que combatirlo de manera fuerte y drástica en la República Dominicana. Ahí va mi pregunta. ¿Usted cree que la policía de la República Dominicana está en capacidad de combatir con efectividad el delito? ¿Usted cree que tiene los recursos técnicos a su alcance y la capacidad técnica, sus alistados y sus oficiales para combatir el delito? Yo creo que aquí hay muchos profesionales de la Policía Nacional con capacidad. Lo que le tenemos que dar los medios y a veces no hacer permisivo, que normalmente ese tipo de antros de la delincuencia o de capos de la delincuencia en muchos países se dan a la tarea de infiltrar gente en lo que son las instituciones públicas para tener informaciones. Pero yo creo que aquí hay muchos hombres capacitados y lo que necesitan son los medios para combatir ese flagelo. ¿Usted le daría esos medios? De seguro que sí, tendrían todo el apoyo de nosotros, porque estamos convencidos que si no le ponemos atención a eso y remedio a eso, la sociedad dominicana pasaremos muchos problemas en los próximos años. Tenemos la impresión, con perdón del doctor Molina que está en el turno, ingeniero, de que aquí podemos disponer de más miembros en las Fuerzas Armadas, como en efecto hemos hecho en los últimos 5 o 6 años, que ha crecido, digamos que en los últimos 2 gobiernos ha crecido considerablemente el número efectivo, y de inversión en unas Fuerzas Armadas que no pelean, pero en una policía que tiene que enfrentarse a la delincuencia todos los días. Entonces regateamos los automóviles, los vehículos, los medios, el transporte, las comunicaciones, y no invertimos en la policía. Invertimos en una institución armada que no está peleando, así que no tiene que salir a las calles mañana a defender la soberanía nacional, por lo menos hace muchos años, que la última vez ocurrió hace 30 y tantos de años. Lo que sucede, Juan Bolívar, es la percepción del Estado de hacia dónde debe ir la inversión. Sí. Yo decía en estos días que cuando vemos un plan Renove que trae rodillos para financiar y trae pala mecánica, cabezotes, entonces tú ves la Policía Nacional que no tiene vehículo, a veces hay juntas de vecinos que tienen que comprarle un vehículo a la policía para que pueda supervisar esa zona. Cuando tú ves que los hospitales no tienen ambulancia, entonces es una mala orientación de dónde debe ir la inversión y los gastos del gobierno. Yo creo que a la Policía Nacional cada vez más hay que darle un apoyo como institución de preservación del orden en la República Dominicana. Doctor Molina, por favor. Gracias. Antes de agotar el turno con la pregunta que yo tenía pensada, si me dan oportunidad de hacer una mini pregunta relacionada con lo que ha dicho Juan Bolívar ahora. Ver, sin que eso me quite el turno. Una acotación más una pregunta. Sí. Y es algo, quizá una pregunta que requiere mucha audacia para encontrar una respuesta. Dentro de ese planteamiento que ha hecho Juan Bolívar, que usted ha comentado, ¿pensaría usted seriamente en la conversión de las Fuerzas Armadas con todos sus presupuestos, todas sus tecnologías y todos sus equipos,
una integración o una conversión de las Fuerzas Armadas en Policía Nacional? Yo no estaría de acuerdo. Bien, voy a mi pregunta. Pasando al tema de las reformas políticas. Ese ha sido de los graves problemas que ha tenido Haití. Pero en un momento que no podía haberle sacado sus Fuerzas Armadas para la preservación del orden. Pero reducir el tamaño sí. No, reducir el tamaño o por lo menos no permitir que siga creciendo. Pero como hemos dicho... Pero no creo que sea el momento de nuestro país para quitar lo que sea las Fuerzas Armadas. Pero no tenemos las perspectivas de tener que acudir a un conflicto armado, excepto a Irak. Sí, pero yo creo que nuestros países de América Latina todavía no tenemos el suficiente desarrollo para querer no tener o depender de unas Fuerzas Armadas. Y si hablamos de eso, habría muchos países en América Latina que podríamos decir que no pueden tener conflictos armados. Pero yo creo que hay que preservar las Fuerzas Armadas Dominicanas. Pero en el sentido de... Dentro de un control, dentro de un orden, dentro de un proyecto presupuestario. Estoy diciendo, o sea, hay que ponerle tope a todas las instituciones, porque no vamos a dejar de invertir en la educación o de invertir en la salud por invertir en las Fuerzas Armadas. No estoy diciendo eso. Pero al punto de llevar a anular las Fuerzas Armadas, yo no estaría de acuerdo en estos momentos. En el sentido de la yo creo pregunta, que tenemos mucho que recorrer y mucho que caminar todavía. En el sentido de la pregunta del doctor Molina sobre lo de Irak y en relación con otra que hizo Namitil anteriormente acerca de los poderes del presidente, estamos hablando del artículo 55. ¿Usted piensa que el presidente de la República tiene potestad para tomar la decisión de involucrar al país en una guerra? Yo creo que eso debe ser una potestad que vaya pasando al Congreso Nacional. En un momento dado, digo, una decisión del Poder Ejecutivo, pero en consulta con el Congreso Nacional. ¿Y si lo pide Estados Unidos? Bueno, pero eso es independientemente de quién nos pide una cosa. Yo creo que nosotros como país se le puede decir que debemos actuar en donde yo creo que medidas de ciertos niveles, en un momento dado, el poder, porque nosotros vemos en nuestro país un embajador, cuando el presidente de la República lo designa, es ratificado por el Congreso. Entonces yo creo que de la misma manera, cierta medida de importancia en política exterior, en un momento dado debiera ser ratificada por el Congreso de la República. Bueno, será muy satisfactorio que... ¿Era sobre el mismo tema? No, porque yo no he entrado en el tema. Eso es lo que iba a decir. Será satisfactorio que el doctor Molina sea quien inicie el próximo, va a ser el último ciclo, la última ronda de esta entrevista, este primer encuentro de la propuesta.